El vaquero solitario. Una historia del viejo oeste de Texas. 4 capítulos. There's a Skulls, capítulo 1. El hallazgo. Cuando la muerte llama al desierto. El sol de mediodía castigaba sin piedad las áridas tierras del oeste de Texas. Sam Cortés, un hombre de 45 años curtido por décadas bajo ese mismo sol, detuvo su caballo junto a un arroyo seco. Sus ojos entrenados escanearon el horizonte en busca de las reses descarriadas que había estado rastreando desde el amanecer. La soledad era su compañera constante en estos últimos 5 años. Desde que perdió a su esposa Elena y a su hijo pequeño por la fiebre, Sam había encontrado refugio en el trabajo duro y el aislamiento de su modesto rancho. Los vecinos más cercanos estaban a 2 días de cabalgata, y así le gustaba. Mientras desenrollaba su cantimplora, algo captó su atención. A unos 100 metros, junto a un mezquite retorcido, yacía una figura inmóvil. Sam entrecerró los ojos, protegiéndose del resplandor. Era un hombre. Se acercó con cautela, la mano descansando instintivamente sobre la culata de su colt. Pero al llegar, bajó la guardia. El hombre estaba muerto. Había sido así por al menos un día, tal vez 2. Sus ropas y ornamentos lo identificaban claramente como un apache. El guerreiro parecía joven, quizás de unos 30 años. Una herida de bala en el pecho había sellado su destino. No había señales de lucha en los alrededores, solo las huellas de un caballo que se alejaba hacia el sur. Sam se quitó el sombrero y se rascó la cabeza gris. En estos territorios, encontrar un apache muerto no era inusual. Las tensiones entre colonos y tribus habían escalado en los últimos años, y los enfrentamientos eran frecuentes. La mayoría de los rancheros habrían seguido su camino, o peor aún, habrían considerado el hallazgo como una victoria. Pero Sam no era como la mayoría. Se arrodilló junto al cuerpo y examinó las posesiones del guerrero. Llevaba un collar de cuentas finamente trabajado, una funda de cuero para cuchillo decorada con símbolos que Sam no reconocía, y en su muñeca un brazalete de plata con turquesas que brillaba incluso bajo la luz implacable del sol. «No debería estar aquí solo», murmuró Sam en voz baja, hablando más consigo mismo que con el muerto. «Todo hombre merece un entierro digno». La decisión no fue fácil. Sam conocía los riesgos. Si otros colonos se enteraban de que había enterrado a un apache con honor, podrían considerarlo un simpatizante. Pero algo en la expresión serena del guerrero muerto le recordó a su propio hijo, y la humanidad que Elena siempre había visto en él se impuso sobre la prudencia. Regresó a su caballo y tomó la pala que siempre llevaba para reparar cercas. El suelo estaba duro como piedra, pero Sam era un hombre persistente. Tardó 3 horas en cavar una tumba apropiada bajo la sombra del mezquite. Mientras trabajaba, recordó las palabras de Elena. «La bondad no conoce fronteras, Samuel. Un corazón bueno reconoce a otro, sin importar el color de la piel o el idioma que hablen». Cuando terminó, colocó cuidadosamente el cuerpo en la tumba. Dudó un momento sobre si debía quitarle las posesiones, pero finalmente decidió dejárselas. El guerrero había vivido con honor, merecía partir con él. Antes de cubrir la tumba, Sam improvisó unas palabras. «No sé cuál era tu nombre, hermano, ni cuál era tu historia, pero sé que alguien te amaba, alguien te extrañará, que la tierra te reciba con paz». Marcó la tumba con una pequeña cruz hecha de ramas de mezquite y piedras apiladas. No era mucho, pero era respetuoso. El sol comenzaba a descender cuando Sam terminó. Se limpió las manos sudorosas en los pantalones y miró una última vez la tumba. Una extraña sensación de satisfacción lo invadió, algo que no había sentido en años. Montó su caballo y se dirigió hacia su rancho, a unas 2 horas de distancia. El viento del atardecer comenzaba a soplar, trayendo consigo el aroma de la salvia y el sonido lejano de los coyotes preparándose para la noche. No sabía que desde las colinas distantes, ojos vigilantes habían observado cada movimiento. No sabía que su acto de bondad había sido presenciado por aquellos que conocían la verdadera identidad del guerrero caído. Y no sabía que en 3 días su vida cambiaría para siempre. Capítulo 2. La vigilia silenciosa. Cuando los espíritus susurran en el viento. El amanecer del segundo día trajo consigo un silencio inquietante.
Sam se despertó con la sensación de que algo había cambiado en su territorio. El aire parecía más espeso, cargado de una tensión que no podía explicar. Mientras preparaba café en su pequeña cocina, escuchó a sus caballos relinchar nerviosamente en el corral. Se asomó por la ventana, pero no vio nada fuera de lo común. Los 3 caballos que poseía estaban allí, pero se movían con agitación, mirando hacia las colinas del norte. «Tranquilos, muchachos», murmuró, saliendo con su taza humeante. Sam había aprendido a leer las señales del desierto. Los animales siempre sabían cuando algo se acercaba antes que los humanos. Revisó su rifle Winchester y se aseguró de que su pistola estuviera cargada, pero no por miedo, sino por precaución. El día transcurrió con normalidad aparente. Sam reparó una sección de cerca que había sido dañada por el viento, revisó el pozo que abastecía de agua a su propiedad y se ocupó de las tareas rutinarias. Pero la sensación de estar siendo observado no lo abandonó. Al mediodía, mientras almorzaba un guiso de frijoles bajo la sombra de su porche, vio algo que lo hizo detener la cuchara a medio camino hacia su boca. En la cresta de una colina distante, siluetas apenas visibles se movían contra el cielo azul. Eran jinetes, pero demasiado lejanos para distinguir detalles. «Visitantes», murmuró, poniéndose de pie. Las siluetas desaparecieron tan rápido como habían aparecido, pero Sam sabía que no había sido una alucinación. Alguien estaba explorando su territorio. Esa noche, mientras el fuego crepitaba en la chimenea, Sam se sentó en su silla favorita con el rifle sobre las rodillas. No era paranoia, era supervivencia. En el viejo oeste, la línea entre la vida y la muerte a menudo dependía de estar preparado para lo inesperado. Los sonidos nocturnos parecían diferentes. Los coyotes aullaban más distantes, como si algo los hubiera alejado de su territorio habitual. Los búhos, que normalmente llenaban la noche con sus cantos, estaban silenciosos. Alrededor de la medianoche, Sam escuchó algo que le heló la sangre. El sonido suave y rítmico de tambores lejanos. Era tan tenue que durante un momento pensó que podría ser su imaginación, pero el sonido persistió, llevado por el viento nocturno. Se levantó y se acercó a la ventana. La luna llena bañaba el paisaje con una luz plateada, creando sombras largas y misteriosas. En la distancia pudo ver pequeñas luces parpadeando en las colinas, como hogueras diminutas. «Apaches», susurró. Sam conocía las historias. Sabía que los apaches tenían rituales para honrar a sus muertos, ceremonias que podían durar días. Pero nunca había presenciado una tan cerca de su propiedad. Una parte de él quería ensillar su caballo y alejarse hasta que pasara el peligro. Pero otra parte, la parte que había enterrado al guerrero con honor, se sentía extrañamente en paz. Se quedó despierto toda la noche, escuchando los tambores distantes y observando las luces danzantes en las colinas. No era miedo lo que lo mantenía alerta, sino una curiosidad reverente. Estaba presenciando algo sagrado, algo que pocos hombres blancos habían visto y vivido para contarlo. Al amanecer, los tambores cesaron. Las luces se desvanecieron con la primera luz del día. Sam se quedó dormido en su silla, con el rifle aún sobre las rodillas, mientras el sol naciente pintaba el cielo de colores dorados y rosados. Cuando despertó, horas después, encontró algo que lo dejó sin aliento. En el poste de su cerca más cercano a la casa, alguien había dejado una pluma de águila atada con una tira de cuero. La pluma se mecía suavemente en la brisa matutina como un saludo silencioso. Sam se acercó lentamente y tomó la pluma. Era hermosa, con patrones naturales que parecían contar una historia. Sabía lo suficiente sobre las culturas nativas para reconocer que las plumas de águila eran sagradas, regalos que no se daban a la ligera. Miró hacia las colinas, ahora silenciosas bajo el sol de la mañana. No había señales de los visitantes nocturnos, pero el mensaje era claro. Habían estado allí, lo habían visto, y su acto de enterrar al guerrero había sido notado. Se quedó allí durante largo tiempo, sosteniendo la pluma y mirando hacia las colinas. Por primera vez en años, Sam no se sentía completamente solo. Había una conexión,
tenue pero real, entre él y aquellos que habían honrado a su muerto en la noche. Guardó la pluma en su casa, colocándola cuidadosamente sobre la repisa de la chimenea. Algo le decía que esto era solo el comienzo. Nomarse, capítulo 3. El cerco invisible, cuando el respeto trasciende las barreras. El tercer día amaneció con una calma perturbadora. Sam despertó con la sensación de que el mundo había cambiado durante la noche. El aire estaba inmóvil, sin el viento constante que normalmente barría la llanura texana. Mientras preparaba su desayuno, notó que sus caballos estaban completamente calmados, algo inusual considerando su agitación de los días anteriores. Era como si hubieran aceptado algo que él aún no comprendía. Sam decidió revisar las trampas para conejos que había colocado cerca del arroyo. Mientras caminaba por el sendero familiar, comenzó a notar detalles que antes habían pasado desapercibidos. Una rama rota aquí, huellas casi imperceptibles allá, piedras colocadas de manera que parecían naturales, pero que formaban patrones sutiles. Su rancho estaba siendo vigilado, pero no de manera amenazante. Era una vigilancia respetuosa, casi protectora. Al llegar a las trampas, encontró algo extraordinario. No había conejos, pero en cada trampa había sido colocada una pequeña ofrenda, una piedra pulida, unas pocas cuentas de colores, un trozo de cuero finamente trabajado. Sam recogió cuidadosamente cada objeto, sintiendo el peso de su significado. Estos no eran regalos casuales, eran símbolos de respeto, tokens de gratitud de una cultura que él apenas comenzaba a comprender. Regresó a su casa con los objetos en los bolsillos, su mente trabajando para procesar lo que estaba sucediendo. Se sentó en su porche, mirando hacia las colinas que ahora sabía estaban habitadas por observadores silenciosos. «¿Qué quieren de mí?», murmuró al viento. Como si hubiera sido una señal, el aire se llenó del sonido de cascos acercándose. Sam se puso de pie, su mano moviéndose instintivamente hacia su arma, pero se detuvo cuando vio la procesión que se acercaba. Una línea de jinetes emergió de entre las colinas, moviéndose lentamente hacia su rancho. Eran apaches, eso era evidente por su vestimenta y la manera en que montaban. Pero algo era diferente en su aproximación. No venían como guerreros, venían como una delegación ceremonial. El líder del grupo era un hombre mayor, con cabello gris trenzado y un rostro marcado por décadas de sabiduría y experiencia. Llevaba un tocado simple pero elegante, y sus ojos, incluso a distancia, transmitían una dignidad profunda. Sam contó aproximadamente 20 jinetes, incluyendo algunas mujeres y lo que parecían ser ancianos de la tribu. Ninguno llevaba armas a la vista, y sus movimientos eran deliberados, rituales. Se detuvieron a unos 100 metros de la casa, formando un semicírculo. El líder desmontó y comenzó a caminar lentamente hacia Sam, sus manos visibles y vacías. Sam bajó las escaleras del porche, su corazón latiendo con fuerza, pero sin miedo. Había algo en la atmósfera que hablaba de ceremonia, no de conflicto. Cuando el líder apache se detuvo a unos metros de distancia, Sam pudo ver que llevaba algo en las manos. Era un objeto envuelto en cuero, antiguo y sagrado por su apariencia. El hombre mayor habló en apache, su voz grave y resonante. Sam no entendía las palabras, pero el tono era claramente de respeto y gratitud. Luego, para sorpresa de Sam, el líder cambió a un inglés quebrado pero comprensible. «Hombre blanco, tú enterraste a Halcón Nocturno con honor. Tú no conocías su nombre, pero respetaste su espíritu». Sam asintió lentamente. «Todo hombre merece un entierro digno, sin importar quién sea». El líder apache sonrió ligeramente, una expresión que transformó completamente su rostro severo. Halcón Nocturno era nieto del jefe, era explorador, buscaba caminos de paz. Murió lejos de casa, pero tú le diste descanso. Sam sintió un nudo en la garganta. El guerrero que había enterrado no era solo cualquier apache, era alguien importante, alguien amado. «No sabía», murmuró Sam. «Solo era lo correcto». El líder desarrolló lentamente el objeto en sus manos. Era una pipa ceremonial, elaboradamente tallada y decorada con plumas y piedras preciosas. Incluso sin conocer su cultura, Sam podía sentir la importancia del objeto.
Esta pipa perteneció a tu hermano, dijo el líder, extendiendo el objeto hacia Sam. Sam retrocedió un paso, confundido. ¿Mi hermano? No entiendo. Hace 20 años, continuó el líder, un hombre blanco salvó la vida de mi hijo durante una tormenta. Compartió su refugio, su comida, su fuego. Cuando la tormenta pasó, mi hijo quiso darle un regalo, pero el hombre blanco se había marchado. Dejó solo esto. El líder señaló hacia uno de los jinetes, que se acercó llevando algo más. Era una cantimplora vieja, abollada y gastada, pero Sam la reconoció inmediatamente. Era la cantimplora de su hermano menor, Miguel, quien había desaparecido durante una expedición de exploración 2 décadas atrás. Sam había asumido que había muerto, como tantos otros aventureros que se adentraban en territorio apache. Miguel, susurró Sam, tomando la cantimplora con manos temblorosas. Tu hermano vivió con nuestra tribu 3 años, explicó el líder. Se casó con una de nuestras mujeres, tuvo un hijo, pero la fiebre lo llevó, como a muchos. Antes de morir, habló de un hermano que tenía un rancho en estas tierras. Nos pidió que si algún día encontrábamos a ese hermano, le diéramos esto. Sam no podía hablar. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras sostenía la cantimplora de Miguel. Halcón Nocturno era tu sobrino, continuó el líder suavemente, hijo de tu hermano y de mi hija. Cuando lo enterraste con honor, enterraste a tu propia sangre. El mundo de Sam se tambaleó. El guerrero que había encontrado muerto, el hombre que había enterrado por pura humanidad, era su sobrino. La familia que había perdido no era solo Elena y su hijo. Tenía familia apache que nunca había conocido. Su nombre verdadero, dijo el líder, era Miguel Halcón Nocturno. Llevaba el nombre de su padre. Sam se arrodilló, abrumado por la revelación. La pipa ceremonial, la cantimplora, las ofrendas, todo tenía sentido ahora. Él vino a buscarte, continuó el líder. Quería conocer a su tío, crear un puente entre nuestros mundos, pero los cazadores de recompensas lo encontraron primero. Sam levantó la vista, sus ojos rojos pero determinados. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo honrar su memoria? El líder sonrió de nuevo, esta vez con calidez genuina. Ya lo hiciste, lo enterraste como familia sin saber que era familia. Eso habla de tu corazón. Se volvió hacia los otros jinetes y les habló en apache. Varios de ellos desmontaron y comenzaron a acercarse, llevando más objetos, más ofrendas. Pero hay más, dijo el líder. Halcón Nocturno dejó algo que ahora te pertenece. Nadersi capítulo 4. El legado del halcón. Cuando la familia trasciende todas las fronteras. Una joven apache, de no más de 20 años, se acercó lentamente al grupo. En sus brazos llevaba un bulto envuelto en una manta colorida. Sus ojos, de un profundo color marrón, tenían una familiar determinación que Sam reconoció inmediatamente. Esta es Estrella del Amanecer, dijo el líder con voz suave. Esposa de Halcón Nocturno y madre de tu sobrino nieto. Sam sintió que las piernas se le aflojaban. No solo había encontrado a su sobrino muerto, sino que tenía una sobrina política y El bulto en los brazos de la joven se movió ligeramente. Un niño, murmuró Sam, incrédulo. Estrella del Amanecer se acercó más, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. Habló en apache, su voz melodiosa pero llena de dolor. Dice que Halcón Nocturno hablaba mucho de ti, tradujo el líder. Quería que su hijo conociera a su familia blanca, que creciera sabiendo que tenía raíces en ambos mundos. Sam extendió las manos temblorosas hacia el niño. Estrella del Amanecer lo observó cuidadosamente por un momento, luego suavemente le entregó el pequeño. El bebé, de aproximadamente 6 meses, abrió los ojos y miró directamente a Sam. Los ojos eran inconfundiblemente familiares. Eran los ojos de Miguel, los mismos ojos que Sam veía en el espejo cada mañana. ¿Cuál es su nombre?, preguntó Sam, su voz apenas un susurro. Miguel Águila Voladora, respondió Estrella del Amanecer en inglés quebrado. Lleva nombre de abuelo. Sam sostuvo al niño contra su pecho, sintiendo un calor que no había experimentado desde que perdió a su propia familia.
El bebé no lloró, simplemente lo observó con esos ojos familiares, como si reconociera algo en él. Halcón Nocturno me dijo que si algo le pasaba, continuó Estrella del Amanecer, debía traer al niño aquí. Dijo que su tío Samuel era un hombre bueno, que amaría al niño como familia. Sam miró alrededor del círculo de rostros apaches que lo observaban. No había hostilidad en sus expresiones, solo una mezcla de respeto y expectativa. Habían venido no como conquistadores, sino como familia extendida, buscando un lugar seguro para el huérfano. Pero yo no sé nada sobre criar niños, admitió Sam. Y menos aún sobre honrar su herencia apache. El líder se acercó y puso una mano en el hombro de Sam. La sangre no hace a la familia, el amor sí. Tú enterraste a un extraño con honor, cuidarás de tu propia sangre con el mismo corazón. No estarás solo, agregó Estrella del Amanecer. Yo me quedaré, enseñaré al niño los caminos de su madre y aprenderé los caminos de su abuelo. Sam la miró sorprendido. ¿Te quedarías aquí? ¿Dejarías a tu pueblo? Mi pueblo es donde esté mi hijo, respondió ella con firmeza. Halcón Nocturno quería que el niño conociera ambos mundos. Yo haré que así sea. El líder asintió approvingly. Es una decisión sabia. El niño crecerá fuerte, conociendo las tradiciones de ambos pueblos. Sam miró al bebé en sus brazos, luego a la joven madre y finalmente al círculo de apaches que habían venido a confiarle lo más precioso que tenían. La responsabilidad era abrumadora, pero también se sentía correcta. Hay espacio en la casa, dijo finalmente, y trabajo para todos los que quieran quedarse. Varios de los apaches jóvenes intercambiaron miradas. Uno de ellos, un hombre de aproximadamente 30 años, se adelantó. Yo soy Lobo Gris, hermano de Halcón Nocturno, dijo en inglés sorprendentemente fluido. Si mi hermana se queda, yo también me quedo. Protegeré a mi sobrino. Otros dos hombres jóvenes asintieron, indicando su deseo de quedarse también. El líder sonrió ampliamente. Será un buen lugar para el niño. Aprenderá a montar como apache, a trabajar la tierra como blanco y a honrar a ambos ancestros. Sam se sintió abrumado por la generosidad y la confianza que le estaban mostrando. ¿Qué pasará con los otros colonos? ¿Con el gobierno? Nosotros manejaremos eso, respondió Lobo Gris. Yo he trabajado como intérprete para el ejército. Conozco las leyes. Podemos hacer que esto funcione. El líder desenvolvió la pipa ceremonial una vez más y la ofreció formalmente a Sam. Esta pipa selló la amistad entre tu hermano y nuestra tribu. Ahora sella la unión de nuestras familias. Sam tomó la pipa con reverencia. ¿Qué debo hacer con ella? Cuando el niño crezca, se la darás. Le contarás la historia de su padre, de su abuelo, de cómo el honor de un hombre creó una familia donde antes solo había extraños. Sam asintió, guardando la pipa cuidadosamente en su chaqueta. El peso del objeto era insignificante comparado con el peso de la responsabilidad que ahora llevaba. Hay una cosa más, dijo el líder. Halcón Nocturno dejó algo para ti en nuestro campamento. Una carta, escrita en inglés. Uno de los jinetes se acercó y entregó a Sam un sobre sellado con cera. Con manos temblorosas, Sam lo abrió y desplegó la carta. La escritura era clara y educada. Tío Samuel, si estás leyendo esto, significa que mi misión ha fracasado y que nunca nos conocimos en vida. Pero espero que ahora entiendas que la familia es más que sangre. Es el amor que mostramos a los extraños. Mi padre Miguel me habló de ti muchas veces. Decía que eras un hombre de honor, que siempre hacías lo correcto, incluso cuando era difícil. Ahora veo que tenía razón. Mi hijo llevará tu nombre y el de mi pueblo. Críalo con amor, enséñale que la diferencia es fortaleza, no debilidad, que sea un puente entre nuestros mundos. Gracias por el honor que me diste, incluso sin conocerme. Tu sobrino, Miguel Halcón Nocturno. Sam dobló la carta cuidadosamente, con lágrimas corriendo por sus mejillas. El niño en sus brazos había comenzado a hacer pequeños sonidos, como si sintiera la emoción de su tío abuelo.
Entonces está decidido, dijo el líder. El rancho de Samuel Cortés será el hogar de Miguel Águila Voladora. Será criado con amor de ambos pueblos. Los apaches que se quedarían comenzaron a descargar sus pertenencias. Estrella del Amanecer se acercó a Sam y gentilmente tomó al bebé. Ahora somos familia, dijo simplemente. Sam miró alrededor de su propiedad, que de repente se había llenado de vida y propósito. Su casa solitaria ahora resonaría con voces y risas. Su rancho, que había sido un refugio del mundo, ahora sería un puente entre dos mundos. Sí, respondió, sintiendo por primera vez en años que estaba exactamente donde debía estar. Ahora somos familia. Mientras el sol se ponía sobre las colinas de Texas, Sam se quedó en su porche, observando a su nueva familia extendida establecerse en su hogar. El silencio de los últimos 5 años había sido roto para siempre, reemplazado por algo mucho más valioso. El sonido de una familia reunida por el honor, el respeto y el amor. En la distancia, los tambores apaches comenzaron a sonar una vez más, pero esta vez no era una ceremonia de luto, era una celebración de vida nueva, de familias unidas, de la promesa de un futuro donde las diferencias se convertirían en fortalezas. Sam sonrió, sosteniendo la pipa ceremonial en sus manos. La historia de Miguel Águila Voladora apenas comenzaba, pero ya sabía que sería una historia de honor, amor y la prueba de que la familia verdadera trasciende todas las fronteras. De fin, una historia sobre cómo un acto de bondad puede cambiar no solo una vida, sino el destino de familias enteras, demostrando que el honor y el respeto son lenguajes universales que todos los corazones pueden entender.